despacio, quiero dormir. Yo dono. Él necesitó. Nosotros donamos. Yo necesité. Yo dono. Unite a la donación voluntaria de sangre. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351 433 4121. Bueno, hoy lo hemos puesto a trabajar especialmente al licenciado Resnikov, porque llegaron consultas justamente para él en nuestro consultorio virtual. Ale, te escuchamos. Así es, para contestarle a Carlos, que es de la provincia de Mendoza y tiene 55 años, y nos consulta porque está sufriendo ya hace bastante tiempo de dolores persistentes en su rodilla. Aparte del dolor, siente ruido, siente crepitaciones, y le indicaron o le recomendaron ejercicios de fuerza y tomar un reconstituyente para el cartílago, según lo que supongo, porque no lo aclara. Pregunta si estos reconstituyentes sirven. El tema, por lo que aparenta tener, por los síntomas que nos está dando y por la edad, lo más probable es que esté sufriendo un proceso artrósico en la rodilla. Nada mejor para un proceso artrósico que la movilidad y la actividad física gradual y progresiva, no tanto así como los ejercicios de fuerza. Y en tema de los reconstituyentes, no está todavía científicamente comprobado que realmente sirvan, pero se está dando porque no traen ningún efecto adverso y se está llegando a ver o evidenciar en algunos casos donde realmente está produciendo beneficios. Entonces, lo ideal de esto es tomarlo siempre con la prescripción médica y de acuerdo a las dosis y durante el tiempo limitado que el médico le va a indicar. Gracias, Ale. Bueno, hoy estamos hablando de púrpura. Ya sabemos que hay distintas clasificaciones que se dan a esta patología y en este caso fuimos a consultar al doctor Guillermo Drelichman, que es jefe de la unidad de trasplante del Hospital Gutiérrez, y nos habla de la púrpura trombocitopénica inmune, cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento en los más chicos. Un paciente no sangre, se intervienen las plaquetas, los vasos sanguíneos y los factores de la coagulación. Entonces, cualquier defecto en las plaquetas, en los vasos sanguíneos o en los factores de la coagulación traen aparejada la presencia de síndrome purpúrico. Y estos pueden ser hereditarios o adquiridos. Los niños son sanos y de repente hay un cuadro en general viral o una vacunación, y estando en un perfecto estado de salud, se produce el síndrome purpúrico, es decir, las petequias, los hematomas en la piel. Son cuadros inmunológicos, inmunes. Lo que se produce es el ingreso de un virus al organismo, como ya les conté 2 semanas antes, que hace que se produzca un anticuerpo. Ese anticuerpo nos va a defender en el organismo. Entonces se une el virus y el anticuerpo para que el anticuerpo destruya a este virus. Esto es todo normal. Sin embargo, lo anormal que se produce es que o ese complejo se une a la plaqueta, se adhiere a la membrana plaquetaria, produciéndose la destrucción de las plaquetas, o ese anticuerpo tiene acción contra el virus y sin querer, sin darse cuenta, fabrica anticuerpos contra las plaquetas. En términos generales, este es un cuadro benigno y autolimitado. ¿Qué quiere decir esto? Benigno porque más que las manchitas en la piel no suceden, y en un lazo que va desde el diagnóstico a los 6 meses, el 80-90% de los pacientes recupera el recuento plaquetario. Es muy infrecuente que suceda esta situación y no es por culpa del virus, es porque hay una respuesta inadecuada del organismo, con lo cual es muy difícil prevenir. Lo que es importante es que cuando un niño se vacuna o tiene un cuadro viral, tiene que hacer consulta al pediatra.
Bueno, hay que consultar al pediatra, está claro, y recién hablábamos mientras que escuchábamos la nota, porque a mí me asombraba cómo se llega finalmente a una situación de emergencia. Muchas veces vemos un niñito que está brotado y jamás pensamos en una patología de este tipo. Lo primero que pensamos es que puede tener, bueno, no sé, una rubiola, no sé, un sarampión, una varicela distinto, raro. Siempre nos hablan de que existen excepciones. Tenemos aquí con nosotros al doctor Luis Aversa, que es jefe de hematología del Hospital Gutiérrez. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros recién mencionamos distintos tipos de púrpura, pero existen púrpuras específicas más raras, más extrañas, que también nos pueden afectar y que pueden ser realmente graves si no son tratadas a tiempo. Sí, por supuesto. Como se comentaron en bloques anteriores, el capítulo de púrpura es un capítulo muy extenso, donde hay una gran como división, en las cuales son las que tienen las plaquetas descendidas o bajas o trombocitopénicas, y aquellas, como mencionaba Sergio muy bien, aquellas que no tienen descenso en el recuento de plaquetas, que pueden ser generalmente vasculitis, y el caso típico de pediatría es la púrpura de Schönlein-Henoch. Existen versiones más raras, pero me parece que en estos dos grupos están las más frecuentes. Perfecto. Los papás, ¿tardamos en llegar a la consulta con el hematólogo o el pediatra? En general, cuando aparecen petequias o en el caso de Schönlein-Henoch, estas manifestaciones de mayor volumen y palpable, generalmente asustan mucho, por lo cual la consulta al pediatra es relativamente rápida y la consulta del pediatra con el hematólogo también, lo cual es importante, como se marcó, porque puede haber manifestaciones hemorrágicas en el caso de las con descenso de plaquetas importante en algún órgano noble como el cerebro, o en el caso de Schönlein-Henoch la introducción precoz del diagnóstico y tratamiento, evitar compromiso renal, hipertensión, etcétera. ¿Cómo es el procedimiento médico a partir de que uno recibe un caso de púrpura? Bueno, seguramente debe ser diferencial si es un tipo de púrpura u otro, pero en general, este es un niño que necesita de una transfusión sanguínea, que necesita recuperar plaquetas y se hace un procedimiento específico, que tiene que quedar internado. En el caso del Schönlein-Henoch, digamos, de las que no tienen descenso de plaquetas, se valora un equipo multidisciplinario rápidamente, reumatólogo, por lo que mencionó Sergio, problemas articulares, nefrólogos, hematólogos y el clínico pediatra, que es fundamental, que es un poco el que organiza todo el evento, y según las manifestaciones en general, o quedan internados para tratamiento específico o tienen un seguimiento por consultorio externo muy estricto, porque puede aparecer la proteinuria, la hematuria, etc. En el caso de las púrpuras trombocitopénicas internamos a todos los pacientes 100%, porque la hemorragia intracraniana, si bien es muy poco frecuente, nuestra experiencia individual de nuestro grupo es 0.9%, pero en la literatura es 1%, Ni hablar. Pero es gravísima por localización. Entonces, aquellos que tienen manifestaciones húmedas, como llamamos nosotros, sangrado por nariz, sangrado por encías, hematuria, sangrado por materia fecal, reciben o un recuento de plaquetas menor de 20.000, que en general se asocian al recuento de plaquetas normales 150.000, le hacemos la introducción precoz del tratamiento, ni bien ingresa al hospital. Doctor, ¿hay púrpuras que se curan y hay púrpuras que pasan a ser una patología crónica del paciente? Sí, en pediatría el 80%, a diferencia del adulto, por eso todos los programas como este en los cuales hay educación continua de la gente es muy importante, porque la gente quiere colaborar con esa mamá y le dice: yo tengo un tío con púrpura, mi abuelo tiene una púrpura, y son dos capítulos absolutamente diferentes que no tienen en absoluto nada que ver con el mecanismo de formación de la púrpura en chicos. Solamente un 10% de nuestros pacientes, o sea, 10 de cada 100 van a ir a la forma crónica, es decir, que cuando tienen a partir de los 12 meses de evolución menos de 100.000 plaquetas, pero de ese 10% solo el 2 al 5 requieren tratamiento, porque quedan con un recuento de plaquetas de 70.000, que si bien no es normal para el libro de medicina, es absolutamente normal para la dinámica de vida de un paciente pediátrico. Fenómeno. Este tratamiento que puede tener el niño cuando recibe un tratamiento específico e inclusive farmacológico para el tratamiento de su púrpura, ¿puede tener efectos adversos, efectos secundarios a largo plazo? ¿Se tiene esto en consideración? Sí, absolutamente se tiene en consideración. Pediatría, por definición, es población vulnerable, o sea que los organismos regulatorios de ya que están
estrictamente atrás de cada tratamiento que se inicie en un paciente pediátrico. Todo lo que se utiliza está aprobado por FDA, EMEA, o sea, la Organización Europea Americana, y por ANMAT, que es el órgano regulador argentino. La primera línea de tratamiento en la mayoría de los centros, no quiere decir que sea la única, es la que adoptamos nosotros y la mayoría de centros del país y en el mundo, es el tratamiento con gamma globulina. Cuando recién pasaba en el spot que decía doná sangre porque la Universidad Nacional de Córdoba prepara una excelente gamma globulina y a un costo, digamos, adecuado para un país como el nuestro. Claro, sabemos que la donación de sangre todavía es un capítulo pendiente que no terminamos de incorporar, que pese a las campañas que se están iniciando, y nosotros siempre decimos que lo hemos recordado durante todo el año pasado, diariamente, pero pese a eso nunca es suficiente, siempre estamos como corriendo detrás de esta necesidad. Porque lamentablemente no hay un producto recombinante, es decir, sintetizado por el hombre que reemplace a la sangre, como si hay drogas. Un hemofílico antes recibía un derivado de plasma humano y hoy utiliza una droga derivada de la ingeniería genética que es recombinante, o sea que no tiene sangre. No necesitamos para el hemofílico eso, pero sí la sangre lamentablemente no puede ser sintetizada, entonces el que necesite transfusión necesitamos donar. Perfecto. Tenemos mensajes, Roberto, ¿escuchamos? Bueno, ahora entonces en un ratito, porque también llegan mensajes de otro tipo. Me voy, bueno, sí. Se queda acá usted, No, porque gracias. van a llegar y porque están preparando justamente todos los mensajes que tienen que ver con esto que estuvimos hablando, que es la púrpura, pero había quedado un capítulo pendiente que tiene que ver con los hematomas. ¿Los hematomas necesariamente están vinculados con la púrpura o estos hematomas tan comunes que se nos presentan por golpes o por determinadas circunstancias, los tenemos que desoír? No, hay que estar muy atentos. Los hematomas son manchitas en la piel que van a ir cambiando de color, van del color rojo, pasando por el azul, el verdoso, hasta terminar en un color amarillo. Sí. Normalmente este proceso dura 2 semanas. Normalmente los hematomas son un poquito mayores, de mayor diámetro que las petequias y que las púrpuras, pero tampoco desaparecen a la presión. Por eso muchas veces da lugar a la confusión. Y como vos muy bien decías hace un ratito, en los chicos uno está habitualmente acostumbrado a ver los hematomas porque están siempre golpeándose, ya sea en la actividad física o golpeándose. Si el chico tiene una tez clara, estos hematomas se van a ver más que si el chico tiene una tez oscura y donde pueden llegar a pasar desapercibidos. Pero es muy importante porque si estos hematomas aparecen sin una causa aparente, o sea, sin que haya golpes, que se manifiestan en forma frecuente, que demoran más en irse, puede llegar a haber algún problema más serio por tras de esto. Entonces es un buen motivo para estar atento y consultar lo antes posible. Bueno, tenemos mensajes, Robert, escuchamos. Sí, es Mari de Isidro Casanova, tiene una sobrina con hematomas en las piernas color morado, quiere saber si es púrpura, tiene 2 años y hace mucho tiempo que lo padece. Puede, doctor, puede meterse, si usted tiene algo para aportar, lo estamos escuchando ansiosamente. No sé si... Lo que hay que ver si tiene el antecedente o no, primero, de traumatismos. Si es una nena que habitualmente juega en la calle o en el patio de la casa, vive cayéndose, vive golpeándose, habrá que investigar cómo camina, si tiene bien, si tiene bien coordinación. Pero si dice que tiene 2 hematomas en particular hace mucho tiempo... Sí, color morado. También lo que habría que investigar si esto lo tiene de nacimiento y no son las famosas manchas mongólicas que se confunden con hematomas. Son manchas de nacimiento muy similares a un hematoma, que no tiene nada que ver con el mongolismo, con el síndrome de Down, se llaman manchas mongólicas, y que estos tardan en irse habitualmente 2 o 3 años y no tienen ningún antecedente de enfermedad y a veces hasta se confunden con maltrato porque son muy parecidas a los hematomas. ¿Otro mensaje? Beatriz de Lomas de Zamora, su mamá de 84 años, la tratan como si tuviera hongos, le pica, tiene rojo en las ingles, la piel está muy sensible. ¿Puede que sea púrpura? No, en líneas generales no. La púrpura además no tiene esa característica que nos describe la señora en la pregunta, no pica y eso generalmente es una dermatopatía de pliegue, se llama, tiene que ver con el mecanismo de la humedad, de la posibilidad de hongos y se trata de otra manera, está lejos de parecerse a púrpura. Bueno, gracias Andrea. Antes de irnos a la pausa, te quiero contar algo. Si soñás con tener un hijo y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés llamar a la cigüeña. Llamá sin cargo al 0800-666-0611 de lunes a viernes de 9 a 17 horas e informate sobre la nueva ley de fertilización asistida.
Tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos respondiendo todas las consultas que nos han ido llegando, obviamente con el doctor Aversa, que se queda aquí en el programa y que nos va a ayudar a aclarar las dudas y los miedos que surgen a partir de una enfermedad como esta. Hoy hablamos de púrpura. Ya venimos. ¿Sabías que las prestaciones cubiertas en lo que hace a salud mental son atención ambulatoria, hasta 30 visitas por año calendario, no pudiendo exceder la cantidad de 4 consultas mensuales? Esto incluye las modalidades de entrevista psiquiátrica, psicológica, psicopedagogía, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia de familia, de pareja y psicodiagnóstico.